serás si el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, presentaros. Antes de presentaros a Martín Chavarría, información práctica de lo que vamos a hacer después de esta conferencia, que es ir a la Sagrada Familia. La verdad es que es una suerte porque ya sabéis que entrar a la Sagrada Familia no solo no es fácil, sino que además es bastante costoso, pero con la parroquia pues hemos conseguido y nos han dado entradas para el grupo, para todos vosotros, y entonces tenemos una visita guiada por la Sagrada Familia que la va a presentar. La verdad es que, bueno, habrá dos grupos, pero son gente muy preparada que van a explicar lo que es el templo, pues también la teología que tiene. La verdad es que vale mucho la pena, ¿no? Y entonces la visita la tenemos a las 6:15, dura aproximadamente una hora, hora y media. Entonces, para ir allá a la Sagrada Familia, nos vamos a ir en metro, no hace falta que nos vayamos como grupo, sino que tenemos que estar a las 6:15, no, antes, para que no nos parte, a las 6:05, 6:10, en la puerta de la Sagrada Familia, no sé cómo se llama la puerta, pero bueno, ya os explico, ya os diré cómo. Es la de la Pasión. Si es que por algún motivo no es la de la Pasión, pues buscáis el grupo que está en la. Y entonces es importante que vayáis, o sea, el metro se coge aquí en Gabarra y desde Gabarra hay es la misma línea azul hasta la parada Sagrada Familia. Se tarda 20 minutos, 30 minutos, es muy fácil, ¿no? Entonces nos encontramos ahí a las 6:05, 6:10. Yo me tendré que ir un poco antes porque tengo que pasar a recoger al Dominic Leck, lo tengo que pasar a recoger, entonces no os podré acompañar. No hay problema, sabréis llegar fácilmente, ¿no? Y luego termina la visita a la Sagrada Familia y tenemos que estar aquí a las 9 para la cena, ¿vale? O sea, va a quedar una hora y media de margen, pues cada uno haga lo que quiera, pero a las 9 aquí para cenar, ¿vale? Porque si no, pues se generan problemas. Y por la tarde, después de la cena, tendremos una tertulia con José María Alsina, que también estará muy bien, ¿no? Entonces, eso en cuanto a información práctica. No sé si tenéis dudas o algo, yo creo que. Y entonces ahora, Martín Chavarría, pues su doctor, que es profesor de la Abad Oliva, pues nos va a hablar las virtudes y la formación del carácter, que además es el tema que está investigando para su tesis de psicología, ¿no? Bueno, más o menos. Sí. Más o menos. Bueno, pues nada, ustedes aquí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Muchas gracias. Entonces, en esta presentación tan general, pero como habréis visto, tan en algunos puntos compleja, del pensamiento de Santo Tomás, nos toca entrar en uno de los temas centrales de lo que es el pensamiento moral de Santo Tomás, que es su concepción de las virtudes. Hoy, particularmente en el mundo anglosajón, el mundo intelectual anglosajón, el tema de las virtudes está de moda, lo que llama la ética de la virtud. Aunque parezca mentira, este es un tema que intelectualmente se está trabajando mucho, no solo desde el punto de vista de la filosofía y también de la teología, sino también en algunas disciplinas de las ciencias sociales, en temas de ética empresarial e incluso de la psicología, como en la tendencia conocida como psicología positiva, que es una tendencia muy potente de los últimos 15 años de la investigación en psicología. La moral de Santo Tomás tiene en su centro el tema de la virtud, aunque yo dudaría de llamarla uno de los ejemplares de la ética de la virtud, porque junto con el tema de la virtud, en la moral de Santo Tomás hay muchos otros temas con los cuales el tema de la virtud se engarza y por lo tanto no es una ética centrada exclusivamente en la virtud. Tenemos el tema de la gracia, el tema de la ley natural, tenemos el tema de los mandamientos también, y por supuesto las bienaventuranzas, los dones del Espíritu Santo, etc. Entonces, dicho esto, el tema de la virtud es uno de los temas más importantes de la concepción moral de Santo Tomás, a tal punto que ocupa la mayor cantidad de páginas de la Suma Teológica.
que es la obra más importante de Santo Tomás. La segunda parte de la Suma de Teología está dedicada a la moral, y dentro de esta parte, la mayor parte de las cuestiones están dedicadas a las virtudes. Por lo cual estamos ante un tema que es central en la concepción moral de Santo Tomás y también en el pensamiento de Santo Tomás en general. Santo Tomás ha escrito muchas páginas sobre las virtudes y ha escrito cosas que se conocen menos que otros temas más divulgados de Santo Tomás, divulgados, no siempre entendidos, de Santo Tomás, como las pruebas de la ciencia de Dios, etc. Muy bien, entonces yo os he dado una selección de textos, pero no voy a poder en una hora leerlos todos. Los tengo aquí por si tengo que usarlos, a modo de PowerPoint manual, digamos, porque no sé si podré citar alguna o todas o ninguna de todas estas partes de Santo Tomás. Las he puesto aquí por si tengo que hacer referencia a algún texto de Santo Tomás, lo cual siempre es útil porque para presentar a Santo Tomás no hay nada mejor que leer a Santo Tomás. Siempre las presentaciones pecan de superficialidad muchas veces por nuestras propias limitaciones como expositores, y Santo Tomás tiene una virtud que es la de abrir a la realidad. Esto es tal vez una de las cosas más importantes que hay que subrayar. Santo Tomás no quiere construir un sistema cerrado en el sentido de que esté todo allí, ¿no? Sino que él abre a la realidad, y por eso a veces muchos lo confunden con ecléctico, porque él presenta argumentos tomados de Avicena, de Plotino, mejor dicho, de Proclo más bien, muchas veces, de Aristóteles evidentemente muchas veces, y algunos dicen la forma mentis platónica, no la forma mentis aristotélica, etc. Esto no es la forma mentis de Santo Tomás, porque la forma mentis de Santo Tomás es que la mente va a la realidad y se enriquece de muchas fuentes, y lo mismo sucede en su pensamiento moral. Evidentemente el pensamiento moral de Santo Tomás está fuertemente y principalmente inspirado por la revelación, por las Sagradas Escrituras. Esto es lo fundamental, digamos, y junto con esto tenemos muchas fuentes patrísticas y filosóficas. Muy fundamentalmente la ética aristotélica de la virtud, evidentemente, la ética ciceroniana de las virtudes. Cicerón es un autor muy citado, pero también los padres de la Iglesia, los padres del desierto directamente no, pero Casiano, que se inspira en los padres del desierto, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, ¿por qué dentro de lo que es esta jornada nos centramos en el tema de virtudes y formación del carácter? Pues porque es un tema nuclear en Santo Tomás, un tema nuclear en la moral de Santo Tomás, y porque, ya esto ahora sí que podríamos ir a uno de los textos, si bien la ética y la moral, si tomamos por ética el nombre de la filosofía moral y moral la teología moral, pues las dos están en Santo Tomás, aunque Santo Tomás es fundamentalmente teólogo. Si bien la moral o la ética tiene por objeto la acción humana, por eso os pongo el primer texto allí, un texto del comentario a la ética Nicomaquia de Aristóteles y un texto del comienzo de la prima secunde de la Suma de Teología, donde se dice que la moral o la ética trata de la acción humana voluntaria, o del hombre como agente libre en orden a un fin, mejor dicho, como agente voluntario, no libre también, pero voluntario en orden a un fin. Para comprender adecuadamente las causas de la acción humana es necesario recurrir al concepto de virtud, y antes que el de virtud, al concepto de hábito. El concepto de hábito. Las virtudes son hábito, o habitus en latín, que es la palabra que utiliza Santo Tomás, y vamos a empezar por allí. Entonces, ¿qué son los hábitos o los habitus? Hábito en Santo Tomás no es idéntico con costumbre. La ética no es la ciencia de las costumbres. Los hábitos, según los entiende Santo Tomás, son disposiciones. ¿Qué son las disposiciones? Las disposiciones son inclinaciones interiores de las facultades o potencias del ser humano. Son disposiciones. Cuando se dice que la ética estudia los hábitos, se está queriendo decir que estudia
algo que está en el interior de las personas humanas, que las inclina a obrar, no solo exteriormente, sino también interiormente, a sentir, a tener afectos de un determinado tipo, ¿no? Está inclinado interiormente. Este es un concepto que es muy próximo al concepto psicológico de disposición. En la psicología contemporánea existe esta palabra. Gordon Allport, que es el fundador de la psicología de la personalidad en el siglo XX, utiliza esta palabra para referirse desde el punto de vista psicológico a lo mismo de lo que está hablando Santo Tomás. Nosotros tenemos en nuestro interior disposiciones que nos inclinan dice Allport, a pensar y comportarnos de una determinada manera. Se olvida de las emociones, pero también a afectar, a tener emociones de un determinado tipo. Tan importante es el discurso sobre estas disposiciones interiores que la ética toma su nombre de ellas. Entonces, esto sí, ahora voy a leer el segundo de los textos, como les decía recién, en el cual Santo Tomás explica el significado de la palabra mos, para explicar de qué trata la moral. Moral viene de mos, del término latino mos. Y entonces Santo Tomás aquí hace aquí una explicación de qué significa mos. Leemos. Mos significa dos cosas. A veces significa costumbre, como se dice en Hechos 15. Si no os circuncidáis según la costumbre de Moisés, no podréis ser salvos. Pero a veces significa cierta inclinación natural o casi natural a hacer algo, por lo que también de algunos animales se dice que tienen mores. De aquí que se diga en el libro segundo de los Macabeos que asaltaron los enemigos al modo de los leones y los derrotaron. Y en esta acepción se usa mos en el Salmo 57, donde se dice: quien hace habitar en casa a los de un mismo modo de ser. Estas dos significaciones no se distinguen en los latinos en cuanto a la voz, pero en griego se distinguen, pues ethos, que en latín es mos, a veces tiene la primera letra larga y se escribe con la letra griega eta, y a veces la primera corta y se escribe con épsilon. La virtud moral se dice a partir de mos en cuanto significa cierta inclinación natural o casi natural a hacer algo. Y a este significado de mos le es próximo el otro significado, el de costumbre, pues la costumbre en cierto modo se convierte en naturaleza y produce una inclinación semejante a la natural. Muy bien, entonces, aquí se explica Santo Tomás algo que el mismo Aristóteles explica en la Ética, también, donde dice que ética viene de ethos, que significa carácter. Entonces, desde sus orígenes en Aristóteles y también en Santo Tomás, tal como lo explica aquí en la prima secunde de la Suma de Teología, la ética es la ciencia del ethos. Ethos significa aquí no costumbre, sino carácter. Si bien la ética no estudia exclusivamente el carácter, el tema central de la ética del que toma su nombre es el carácter. Porque la ética es una disciplina práctica, no especulativa. Y de lo que trata la ética es de cómo hacerse virtuoso, es decir, de cómo formar en uno mismo esas disposiciones interiores, que son las virtudes, que facilitarán la obra humana plena, perfecta, cabal, que es la obra buena. Las virtudes son disposiciones interiores que facilitan que obremos bien. Ya veremos qué cosa es bien, si acaso, pero en todo caso que obremos bien. Tanto las virtudes como los vicios, que son sus opuestos, son disposiciones del carácter, ethos. Son disposiciones del carácter. Por eso la ética se preocupa de la formación del carácter. Las virtudes morales no son las únicas, aquí es simplificado un poquito, ¿no? Hay otras virtudes. Las virtudes son complementos de las potencias o de las facultades que permiten que éstas obren según su máxima potencia. Hay virtudes intelectuales que perfeccionan las operaciones cognitivas, hay virtudes morales que perfeccionan el apetito para connaturalizarlo con el bien. Ahora iré a esto, de manera que la operación buena sea algo a lo que estemos interiormente dispuestos desde el corazón.
y evidentemente las virtudes teológicas, que son infusas y de las que diré algo después. Pero el tema del carácter es sobre todo el tema de las virtudes morales. El tema de las virtudes morales. Muy bien. ¿Cuál es el papel de las virtudes morales? Que es de las que nos interesa hablar fundamentalmente aquí, aunque las otras ya iremos hacia ellas. Porque todas las virtudes son complementos, repito, de las facultades o potencias del ser humano para que éstas obren según el máximo potencial, digamos, de la persona, y por lo tanto son el fin de la educación. Es decir, el fin de la educación es la formación de las virtudes y por lo tanto, por lo menos el fin en cuanto a lo que hay que formar en el sujeto. El fin de la educación son las virtudes y por lo tanto educar es desarrollar las virtudes intelectuales, las virtudes morales y por supuesto potenciar el desarrollo de las teológicas, que son infusas. Muy bien. ¿Cuál es el papel de las... Por aquí está la definición, pero no voy a entrar en eso. ¿Cuál es el papel de las virtudes morales? Como toda virtud, las virtudes morales son un despliegue de la naturaleza. Son un despliegue de la naturaleza. Y Santo Tomás dice incluso que no solo las morales, sino todas las virtudes naturales están incoadas, están comenzadas en la misma naturaleza. Vamos a ir a la página segunda, a un texto que he puesto por título Virtud y Naturaleza, para explicar esto. La virtud es un despliegue según la naturaleza. Y por eso es algo para lo que la naturaleza viene, digamos, dispuesta o preparada. Leamos el texto. Si me estoy pasando en algún momento, levantan la mano, ¿sí? Aquí se está preguntando, en este pasaje de la Suma de Teología, Santo Tomás está preguntando si las virtudes son naturales. Entonces la respuesta es esta. Para cuyo esclarecimiento es necesario tener en cuenta que algo se dice que es natural a algún hombre de dos modos. Uno según la naturaleza específica, otro según la naturaleza individual. Es decir, algo puede ser natural en el sentido de que es natural a todos aquellos que poseen esa naturaleza, propia de la naturaleza de la especie, de todo ser humano, por ejemplo, en este caso, o puede ser natural a este individuo concreto en razón de su constitución propia. Como es propio de alguien ser rubio y de otro ser moreno, y de uno pues es propio pues el ser muy ocurrente y el otro es propio pues en cambio ser bueno en matemáticas, y esto puede tener que ver con la complexión incluso física del sujeto. Y como cada cosa se constituye en especie según su forma, pero se constituye en individuo según la materia, y a su vez la forma del hombre es el alma racional, siendo el cuerpo su materia, lo que corresponde al hombre según el alma racional le es natural según la naturaleza específica, mientras que lo que le es natural según la determinada complexión del cuerpo le es natural según la naturaleza individual. Pues lo que es natural al hombre por parte del cuerpo según la especie se refiere en cierto modo al alma en cuanto que tal cuerpo es proporcionado a tal alma. Sintéticamente, dice Santo Tomás, lo que es propio de toda la especie se atribuye más a su forma. Lo que es propio del individuo se reconduce a su materia particular, o diríamos incluso a los genes, por ejemplo, diferencias genéticas. De uno y otro modo la virtud es natural al hombre según cierta incoación. Incoación significa inicio, comienzo, está como comenzada en la naturaleza. Según la naturaleza específica, en cuanto que en la razón lleva el hombre naturalmente ciertos principios naturalmente conocidos, tanto de orden especulativo como de orden práctico, los cuales son ciertas semillas de las virtudes intelectuales y morales. Y en cuanto que en la voluntad se da cierto apetito natural del bien, que es según la razón. Entonces, ¿en qué sentido están incoadas las virtudes
por parte de la naturaleza específica. Están incoadas por el hecho de que, en primer lugar, el intelecto humano tiene ciertas concepciones que llama aquí Santo Tomás naturales. Para Santo Tomás son adquiridas, pero uno viene dispuesto a adquirirlas, por eso habla del hábito natural, pero no voy a entrar aquí. En todo caso, todos los seres humanos, en cuanto nos desarrollamos adecuadamente, tenemos unos ciertos principios intelectuales, tanto del orden especulativo como del orden práctico, que son las semillas de las ciencias. A partir de ellas se desarrolla la ciencia y a partir de ellas se desarrolla también el conocimiento práctico. Y por otro lado, en la voluntad de Santo Tomás hay un apetito natural del bien, que es según la razón. Es decir, la voluntad tiene una inclinación hacia el bien que es propio a este ser humano por razón de su forma, que es el bien de la razón. Por eso las virtudes, en cuanto son desarrollos de esta tendencia de la voluntad al bien según la razón, están como incoadas, iniciadas en la naturaleza. Y según la naturaleza individual, ahora pasa lo que es propio de los individuos, en cuanto que por la disposición del cuerpo, unos están mejor o peor dotados para ciertas virtudes, en razón de que ciertas facultades sensitivas son actos de ciertas partes del cuerpo, que por su disposición ayudan o impiden a dichas facultades sensitivas en sus actos y consiguientemente a las facultades racionales a las que sirven las facultades sensitivas. Así es como el hombre, como un hombre tiene aptitud natural para la ciencia, otro la tiene para la fortaleza y otro la tiene para la templanza. Y de estos modos, tanto las virtudes intelectuales como las morales no son dadas por la naturaleza según cierta incoación de aptitud. Entonces, ¿qué dice aquí Santo Tomás? Además de esto que es común a todos los seres humanos, los principios del saber que tenemos como virtualmente en los primeros principios intelectuales y las virtudes morales que tenemos virtualmente en esa tendencia de la voluntad hacia el bien de la razón, está lo que viene de parte de la naturaleza individual, sobre todo por la disposición de la materia. Y según esto, algunos hombres pueden estar más dispuestos a unas virtudes que a otras, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista moral. Esto está en Aristóteles. Aristóteles habla incluso de virtudes y vicios naturales, no son virtudes y vicios en sentido estricto, sino una cierta inclinación, facilidad para una virtud o para, lamentablemente, para un vicio. Y además, ordinariamente la mayoría de las personas no nacimos bien dispuestas para todos. Entonces el que nace muy bien dispuesto para la fortaleza, nace poco dispuesto para ser humilde o para ser manso, por ejemplo, ¿no? Entonces la virtud es de todos modos necesaria, pero lo que es cierto es que dice Santo Tomás aquí, siguiendo a Aristóteles, que por ciertas disposiciones naturales, a algunos se les hacen más fácil algunas virtudes y a otros y otras más difíciles. Esta es la idea. Tanto moralmente como intelectualmente. En lo que hay de verdadero en esta doctrina que está de moda de las inteligencias múltiples estaba ya en Aristóteles y en Santo Tomás. En el sentido de que hay quien viene mejor dispuesto para las matemáticas, otros que vienen mejor dispuestos para el saber natural, otros que vienen mejor dispuestos para las disciplinas técnicas o para el ejercicio físico o lo que fuera. Entonces, esto es así en razón de la disposición de la materia que condiciona la cognición intelectual por medio de los sentidos externos e internos, y lo mismo vale para el aspecto afectivo. Aristóteles decía, por ejemplo, que la iracundia se hereda más que la intemperancia. No sé si esto es verdad, no hay estudios de la psicología contemporánea que lo avalen, pero podría haber, no sé. Entonces creo que pone un ejemplo en la ética de uno que arrastró de los pelos de su padre hasta la puerta y el padre le dijo, detente aquí porque yo me detuve aquí con mi padre, digamos, ¿no? Porque como decir, hasta aquí llega la naturaleza, a partir de aquí es lo tuyo, digamos, ¿no? Este es el ejemplo que pone. Y Santo Tomás, sobre todo comentando a Aristóteles, pone por todos lados ejemplos de estos, incluso de pueblos menos dotados para determinadas virtudes y cosas por el estilo. Esto es interesante porque habla de una potencialidad de iluminación y de diálogo también de la ética y de la moral con las disciplinas ciencias sociales y las ciencias humanas contemporáneas. Muy bien, entonces, ahora concluye Santo Tomás así.
tenemos esta incoación de las virtudes, pero no nacemos con las virtudes consumadas. No nacemos con las virtudes consumadas. Dice así, pero no en su consumación, porque la naturaleza está determinada a una sola cosa, mientras que la consumación de estas virtudes no es según un único modo de acción, sino varía, no sé, esto lo saqué de la página de Suma, tal vez está mal traducido. A veces varía, según las diversas materias sobre las que operan las virtudes y según las diversas circunstancias. Resulta pues claro que las virtudes están por naturaleza de nosotros solo actitudinal e incoativamente, no de modo perfecto, excepto las virtudes teológicas que proceden totalmente de afuera, son infusas. Entonces, en cierto modo las virtudes son naturales. ¿En qué modo? Que vienen incoadas y la naturaleza viene como exigiendo su realización. Hay una disposición natural hacia la virtud. Pero esta virtud debe ser desarrollada por la acción libre, por la educación, evidentemente, y la acción libre de los sujetos. Esto es muy semejante a lo que dice Santo Tomás cuando habla de si el matrimonio es algo natural. El hombre viene naturalmente dispuesto al matrimonio, pero no viene casado. Y eso, sobre todo en determinadas edades, genera inquietud, ¿no? Porque hay que encontrar con quién, digamos, ¿no? Bueno, entonces, la virtud es la misma idea, porque se está tratando de lo mismo, el desarrollo de las inclinaciones naturales. Hay una inclinación natural, pero esta debe ser desarrollada por la acción y en el caso de las virtudes infusas, por la influencia de la gracia. A eso iré después. Estamos todavía en el tema de las virtudes. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en las virtudes morales. Para Santo Tomás, virtudes en sentido fuerte o en sentido más fuerte son las morales y las teológicas, y las teologales. Porque la virtud en sentido fuerte, dice Santo Tomás, es la que hace no solo que tengamos la posibilidad de obrar bien, sino que usemos bien de la virtud. No solo que tengamos la virtud, sino que tengamos el buen uso de esa virtud. Cosa que no sucede con las virtudes intelectuales, porque uno puede no solamente usar mal moralmente la virtud intelectual, uno puede usar la ciencia pues, para aniquilar poblaciones o cosas por el estilo, sino que incluso en lo que le es propio como virtud intelectual, por el hecho de tenerla, uno puede, dice a todas, pecar contra esa virtud, como el gramático que comete solecismos, y los puede cometer bien porque él sabe cuáles son, digamos, ¿no? Mientras que el que tiene la virtud moral, por ejemplo, la templanza, la castidad, no puede, usando la virtud de la castidad, actuar contra la virtud de la castidad. El que tiene la virtud de la castidad puede pecar contra la castidad porque las virtudes no nos obligan, no son determinismos, son disposiciones, son inclinaciones. Pero lo que sí uno puede es, teniendo la virtud, obrar contra la virtud. Pero en el uso mismo de la virtud uno no puede ir contra la virtud. Mientras que en las virtudes intelectuales sí. Entonces las virtudes morales y las virtudes teologales no solo nos dan la posibilidad de obrar bien, sino que en su uso se obra siempre bien, digamos. Esta es un poco la idea. Las virtudes morales son múltiples, son muchas. Se las suele sintetizar en las llamadas virtudes cardinales. Esta doctrina de las virtudes cardinales procede de la filosofía antigua, está como incoada en Platón, está sobre todo en los autores estoicos, en Panecio y Posidonio, está en Cicerón, y después de allí pasa a los pensadores cristianos. Pero estas no son las únicas virtudes que hay. La doctrina de las virtudes cardinales es una simplificación que tiene un sentido que ahora os explicaré. Pero hay muchas virtudes muy importantes, morales, no digo ya las teologales, que no están enumeradas en estas virtudes, como la humildad, por ejemplo, la mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde. Jesús no habló muchas de otras virtudes que explícitamente, que imítenme en estas virtudes. Digo manso y humilde, pero no son virtudes cardinales.
la mansedumbre y la humildad. Entonces, hay muchas virtudes. ¿Cuál es el sentido de la doctrina de las virtudes cardinales? Vamos a explicarlo a partir de un texto que tenéis también aquí en la página 2, que lleva por título Las virtudes morales, al final de la página 2, y es el lugar donde Santo Tomás explica lo que son las virtudes cardinales. La pregunta es, ¿son 4 las virtudes cardinales? Pues no está aquí todo el artículo. Les puse el ser contra de la Suma Teológica para que se vea que la doctrina, en este punto, Santo Tomás la funda en San Gregorio, pero no es una doctrina que invente San Gregorio, digamos. Como si en gran parte la doctrina de los vicios capitales en Santo Tomás está realmente originada en Gregorio, que hace algo bastante original. Gregorio dice: toda la estructura del bien obrar se levanta sobre 4 virtudes. Y Santo Tomás lo explica así. Esta es una doctrina que es importante entender cuando uno se quiere ocupar de estos temas, porque una vez que uno la entiende, simplifica mucho la comprensión de lo que es la formación del carácter por las virtudes. Respondo: el número de determinadas cosas puede tomarse bien atendiendo a los principios formales, bien a los sujetos en que se dan. De uno y otro modo resultan ser 4 las virtudes cardinales. Efectivamente, el principio formal de la virtud de la que ahora hablamos es el bien de la razón. Entonces, el principio formal de las virtudes es el bien de la razón. Porque obrar bien es obrar según la razón. ¿Por qué? Porque aquello que distingue al ser humano específicamente es el ser racional. Y por eso, para él, obrar bien es obrar según la razón. Antes tenía algún texto que hablaba de esto, pero me lo he salteado. Entonces, obrar bien es obrar según la razón. Y este bien puede considerarse de 2 modos. Uno, en cuanto que consiste en la misma consideración de la razón, y así habrá una virtud principal que se llama prudencia, o phronesis en griego. Entonces, la virtud principal es la que se refiere a la razón. De otro modo, en cuanto que el orden de la razón se realiza en alguna otra cosa, bien sean las operaciones, y así resulta la justicia, bien sean las pasiones, y así es necesario que existan 2 virtudes, porque es necesario poner orden de la razón en las pasiones, habida cuenta de su repugnancia a la razón, que se manifiesta de 2 modos. Uno, en cuanto que la pasión impulsa a algo contrario a la razón, y así es necesario que la pasión sea reprimida, de donde le viene el nombre de la templanza, y de otro modo, en cuanto que la pasión retrae de realizar lo que la razón dicta, como es al temor de los peligros y de los trabajos. Y así es necesario que el hombre se afiance en lo que le dicta la razón, para que no retroceda, de donde le viene el nombre de la fortaleza. Muy bien. Entonces, ¿cuál es esta primera razón que atiende a lo formal? Y lo formal es lo más definitorio, en el fondo, de esta división. ¿Por qué están estas 4 virtudes cardinales? Cardinales llaman porque son como ejes, dice Santo Tomás, en torno a los cuales giran las otras virtudes. En primer lugar, porque el bien del hombre es vivir según la razón. Y por lo tanto tenemos en primer lugar ese orden de la razón, que es el que busca de determinar la virtud de la prudencia. Que la virtud de la prudencia es una virtud intelectual, pero práctica, que lo que hace es determinar en la acción concreta que se va a realizar cuál es el bien de la razón. ¿Cuál es el bien de la razón? No universalmente. No hay que cometer adulterio, sino en la acción concreta. Si me acuesto con esta mujer, cometo adulterio. Por lo tanto, la prudencia preceptúa. Si preceptúa bien, no me tengo que acostar con esta mujer. O no tengo que tener malos pensamientos, incluso, respecto de esta mujer. Entonces, la prudencia es una virtud intelectual que determina el bien en el caso particular.
aplica, si queremos, los principios de la moral, pero al caso particular. Allí el bien de la razón está, primeramente, está en la razón, pero después está en la operación de las facultades afectivas, como obedeciendo al precepto de la prudencia. Y entonces allí tenemos la justicia en las operaciones, es decir, en las acciones exteriores, y después, dice Santo Tomás, tenemos la fortaleza y la templanza por lo que se refiere a la regulación emocional. Hoy la regulación emocional está de moda, los psicólogos tienen muchas técnicas para regular las emociones, pero la gente está cada vez más desregulada igual, porque la regla o es según la razón o no es según la razón, y por lo tanto es moral. Quiero decir, no existe una regulación de las emociones que sea puramente técnica. De hecho, el problema está en querer transformar la regulación emocional en un trabajo técnico, cuando tiene que ver con la ordenación del hombre a sus bienes. A sus bienes, porque hay muchos bienes, pero sobre todo el bien último del hombre. Y para esto sirven las virtudes. ¿Cuál es la función de la fortaleza y la templanza? Porque estas sí que son virtudes muy importantes en la formación del carácter. La función de la fortaleza y la templanza es la regulación de las pasiones o emociones, como se la llama hoy. Se podría discutir si emoción y pasión significan exactamente lo mismo, pero el caso aquí da igual. Entonces se trata de regular las emociones. Nosotros tenemos muchas emociones. Santo Tomás las simplifica en 11 géneros de pasiones. No son 11 pasiones, son géneros, dentro de los cuales hay especies. No es que Santo Tomás simplifica la vida emocional, sino que simplifica la intelección de la vida emocional. La vida emocional es complicada. Entonces, tenemos, según Santo Tomás, muchas pasiones. Pero los movimientos pasionales se pueden reducir a dos grandes tipos. Hay dos grandes tipos de movimientos de las emociones. Las emociones que podríamos llamar impulsivas, que nos impulsan hacia un bien, o las emociones que son retractivas, que nos echan para atrás. Algunas emociones nos llevan para adelante, hay otras que nos llevan para atrás. El temor nos retrae, pero el deseo nos impulsa. La esperanza nos impulsa, la desesperación nos retrae. En general son dos movimientos, de aproximación de tendencia o de retracción. A veces tenemos el problema de que somos demasiado lanzados y no sabemos moderar nuestro impulso. A veces tenemos el problema de que somos demasiado retraídos cuando tendríamos que impulsarnos hacia el bien. Entonces, la timidez es un problema para uno porque restringe las relaciones sociales, pero también es un problema que termina afectando la vida moral, porque a veces uno no defiende el bien cuando debe defenderlo, o no le dice a una chica que quiere casarse con ella cuando debería hacerlo, porque es su bien moral también. Esto, moral es toda la vida humana, también decidir casarse o no casarse, y con esto o con aquello. ¿Me explico? Entonces la tendencia a retraerse, si bien, esto hay que decirlo, tiene más de involuntario, pues Aristóteles dice ya que el temor tiene mezcla de voluntario e involuntario, y por eso el que obra por temor parece que obra más involuntariamente. Pero esto afecta también la vida moral de las personas. Y por eso necesitamos estas dos virtudes. La templanza, que aquí dice reprime. ¿Qué quiere decir que reprime? Que modera el apetito en aquellas situaciones en que tenderíamos a excedernos. Entonces, no sé, hay cerezas, digo por decir algo que me guste a mí, ¿no? Hay cerezas, pues tenemos 1 kilo de cerezas. No hay que comerse el kilo de cerezas. No lo digo por mí, pero en fin, no hay que comérselo, porque eso es gula. No es el bien de segunda razón, no es lo que necesitamos para vivir bien. Ahora iré a esto. Entonces, de hecho, Santo Tomás dice que la regla de la templanza es aquello que es necesario para vivir bien. Y cuando dice esto no quiere decir lo necesario para sobrevivir. No somos plantas, sino para vivir bien humanamente. Y humanamente implica los aspectos sociales, religiosos, etc. Yo siempre digo, si voy a la casa de mi abuela, no me queda ninguna viva, pongamos un ejemplo, ¿no? Voy a la casa de mi abuela y me sirve doble ración de pastas, yo no le puedo decir que mi nutricionista me ha dicho que no, porque se va a poner triste.
el bien de la razón allí no es lo que me hace bien al cuerpo, sino lo que hace bien a toda la situación humana. Y me como la doble ración de pasta ese día. Y al día siguiente iré al gimnasio y no sé qué para bajar, digamos, ¿no? Si acaso, sin revisar. Santo Tomás de Aquino, siempre dice Enrique Martínez, dice que el ejercicio físico aprovecha bien poco. También es verdad que Santo Tomás murió con 49 años, ¿no? Todo hay que decirlo. En todo caso, el tema es este: la virtud de la templanza, modera en aquello que nos tendríamos a retraernos. El tema es cuánto tenemos que moderarnos, ¿no? Y para esto es necesaria la prudencia, que también dirige estas acciones. El vivir bien humanamente. Que el Viernes Santo no como, claro, no es lo mejor para el cuerpo, pero es lo que conviene hacer allí. Y entonces no es ir contra la templanza, no comer el Viernes Santo. ¿Me explico? Lo mismo que comer de más el domingo, siempre y cuando no termine. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, la templanza tiene fundamentalmente la misión de moderar. Aunque Santo Tomás dice, podría haber personas que tuvieran la tendencia contraria, y en este caso la templanza impulsa. Comer menos, y lo templado es comer lo que necesita, ¿me explico? Pero utim pluribus de Santo Tomás, en general sucede que tendemos a excedernos en las mismas cosas los seres humanos, pero hay diferencias temperamentales y hay que tenerlas presentes. Entonces, en principio, en cuanto es virtud cardinal, la templanza es modelo de una serie de virtudes que funcionan parecido, porque la templanza no se ocupa de moderar todos los impulsos, sino solamente, dice Santo Tomás, los deseos del placeres del sentido del tacto. Placeres y tristezas, dice Santo Tomás, del sentido del tacto. Y por lo tanto, fundamentalmente, lo que tiene que ver con la comida, la bebida y el sexo. Y por eso Santo Tomás pone 4 virtudes que son las especies en las que se divide la templanza, que son el pudor, la castidad, que se olvida mucho, ahora voy a decir algo de esto, el pudor, la castidad, la abstinencia y la sobriedad. Estas son las 4 partes en que se divide la templanza como virtud propia. El pudor, que tiene que ver con los besos, caricias, los tactos de Santo Tomás, que por su propia naturaleza conducen a lo otro. ¿Me explico? Y en eso hay que tener el orden de la razón. La castidad, que se refiere directamente a los placeres venéreos, la abstinencia, que se refiere a la comida, y la sobriedad, que se refiere a las bebidas inebriantes, dice Santo Tomás, las bebidas que pueden emborrachar. Pero, además de esto, que es la materia propia de la templanza, hay una serie de virtudes que Santo Tomás llama partes de la templanza, partes potenciales de la templanza, que son virtudes que se parecen en algo a la templanza. ¿En qué se le parecen? En que tienen el mismo modo. ¿Cuál es el modo? El moderar aquello en que tenderíamos a excedernos. Por ejemplo, la mansedumbre que mencioné anteriormente es la virtud que modera las iras. La ira. Lo contrario es la iracundia, el vicio de la iracundia. Entonces, la mansedumbre, ¿en qué se parece a la templanza? No en que se refiere a los temas del placer sexual o de la comida o de la bebida, es decir, placer sensible, del sentido del tacto, sino que se parece en que modera algo en lo cual tenderíamos tal vez a excedernos, como es en las iras. Entonces, y por ejemplo, la humildad la pone como parte de la templanza, aunque la humildad en el fondo es más importante que la templanza. Pero ¿en qué se parece a la templanza? Se parece en que modera el apetito de la propia excelencia, el apetito de sobresalir, de ser más, etc. Esto es moderado por la humildad. Y así como esto, Santo Tomás menciona un montón de virtudes, algunas divertidas, como la eutrapelia, por ejemplo, que es la virtud que modera el uso del tiempo libre, las bromas y los juegos. La eutrapelia. ¿Por qué? Santo Tomás, fíjense, pone este ejemplo, una anécdota que no sé si es real, pero bueno, el apóstol San Juan se lo encontraron unos jugando con sus discípulos, y estos se enojaron, está perdiendo el tiempo, lo que no sabía es que vivió 100 años, ¿no? Así que,
tenía tiempo San Juan, pero lo encontraba jugando y dije, ¿cómo es que pierde el tiempo jugando teniendo una tarea tan importante, evangelizar, ¿no? Se entiende, ¿no? Entonces, San Juan le había dicho a esta persona, mire, ¿ves este arco? El arco de la flecha, ¿no? Este arco, pues, ¿qué pasa si lo estiro? Entonces, se quiebra. Pues el ánimo humano sucede lo mismo. Si uno lo tensa demasiado, se quiebra. Y por lo tanto hay que saber relajarse. En el fondo, esta es la idea, ¿no? Hay que saber relajarse. Y por eso está bien usar el tiempo en juegos y en bromas y usar el tiempo libre. Siempre y cuando se use según, acorde a la dignidad del ser humano. Siempre y cuando no se degrade al ser humano en esa actividad lúdica y de uso del tiempo libre, etc. Santo Tomás dice incluso que se puede hacer chistes en las clases para amenizar lo que uno explica, salvo en teología. Que me imagino que será en teología, hablando de Dios, digamos, ¿no? En teología moral que aparece un poco en algunas bromas. Muy bien. Entonces, en todo caso, la ultramedia. Pero Santo Tomás pone virtudes que se refieren al vestido, cómo vestirse, virtudes que es la moderación en el vestido, o en los adornos, por ejemplo, etc. En los movimientos corporales, etc. Pone una virtud que llama la bona ordinazione, que es una virtud que las madres valoran mucho, que es el buen orden. El buen orden es una especie de templanza en el orden externo, digamos. Santo Tomás la enumera entre las partes potenciales de la templanza, pero después no la explica. No será tan importante. Pero en todo caso está ahí. Pero claro, es que al final la templanza se aprende primero por la buena ordinación. Es decir, que fíjense, la templanza es tan importante para la vida humana, tan importante. Yo siempre digo que sin ella no se puede hacer nada en la vida. Nada no importante, nada. Porque uno tiene que levantarse de la cama para empezar, ¿no? Y lo primero que espontáneamente cualquier padre, madre, familia, escuela enseña es a adquirir un cierto orden en los ritmos que tienen que ver con el sueño, la vigilia, la comida, etcétera, que son las cosas que regulan la templanza al final, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero ¿cómo dejo a mis hermanos? No me como todo yo, ordeno, levanto la taza, etcétera. Estas cosas son templanza o partes de la templanza, bona ordinación. Otra cosa es que cómo se define que es ordenado. Porque muchas veces los varones tenemos un orden distinto del que tienen las mujeres y un escritorio puede estar ordenado para uno, pero aunque visualmente para otro resulta que no. Uno ya sabe dónde están las cosas. Bueno, ordenado. Bueno, entonces estas son las partes potenciales de la templanza. La templanza es virtud cardinal en cuanto ella tiene estas partes, es decir, sirve de modelo. Santo Tomás dice esto: la templanza realiza en una materia particularmente difícil lo que otras virtudes realizan en otros órdenes, como la humildad, la modestia, etcétera, etcétera. La mansedumbre, demás. Muy bien. ¿Qué pasa con la fortaleza? Díganme si me paso. ¿Qué pasa con la fortaleza? La fortaleza, en cambio, si sin la templanza no se puede hacer nada en la vida, la fortaleza es lo importante, digamos. Uno puede un poquito tener ese orden básico sin tener, o algo parecido, sin tener la fortaleza. Entonces la fortaleza es para lo difícil, el bien arduo, el bien arduo. La fortaleza como virtud específica se refiere a los temores de muerte violenta. Es decir, la fortaleza es aquella virtud que nos perfecciona para tener el ánimo de resistir, primero que nada, después atacar, acometer, pero primero que nada resistir en aquellas situaciones en que el temor haría que nos retrayéramos, pero particularmente en los temores que son más fuertes, y el temor más fuerte es el de morir, pero morir porque nos matan. ¿Me explico? Y nos matan porque estamos tocando temas importantes, digamos. Por eso Aristóteles la ponía en el contexto de la guerra, pero Santo Tomás dice que también hay guerras privadas, como son las guerras de los mártires, guerras privadas, que son guerras de toda la comunidad, y en todo caso de lo que se trata es que
aquí alguien nos puede llegar a matar por defender el bien importante, el bien común, que es como es el político, el bien común político o el bien de la fe. Entonces, por eso, para Santo Tomás la fortaleza perfecta es la que se da en el martirio. Así como la castidad perfecta, por así decir, la tenemos en la virginidad, la fortaleza en su versión perfecta la tenemos en el martirio. Fuera de esto hay otras virtudes que tienen este modo de la fortaleza, que es el sostener e impulsar. Sostener e impulsar, esto es lo propio de la fortaleza, sostener e impulsar. Pero en materias menos difíciles que la templanza. Y Santo Tomás pone ahí un montón de virtudes muy interesantes, a mí no me da el tiempo de desarrollarlas, pero menciona algunas, como la confianza, fiducia, o fiducia de se ipso, confianza en sí mismo bajo Dios. Pero la confianza para Tomás es una virtud, parte potencial de la fortaleza, la magnanimidad, que es una virtud muy importante en Aristóteles, muy mal comprendida. Porque, ¿qué es lo propio de la magnanimidad? La magnanimidad es la virtud por la cual una persona que posee las virtudes tiene una disposición tal que quiere llevar todas las virtudes a su máximo despliegue, a su perfección plena. Entonces, no es que quiero ser virtuoso, quiero ser todo lo virtuoso que pueda. Y a esto me dispone la magnanimidad, por eso es grandeza de alma o de ánimo. Y por eso a ella se opone el vicio de la pusilanimidad. El pusilánime puede ser más o menos virtuoso, pero mediocremente. No según el máximo. Por eso es una especie de generosidad espiritual, no como algunos interpretan a Aristóteles, que dicen que para Aristóteles la soberbia es una virtud, porque pone la magnanimidad. Y es verdad que en la descripción a veces hay una cosita, pero en fin, tal como lo interpreta Santo Tomás, la magnanimidad es una especie de generosidad moral que hace que queramos llevar todo el resto de las virtudes a lo máximo. Por ejemplo, Santa Teresita, que era pequeña, el caminito, etcétera, pero quería hacerlo todo. Quería tener todas las vocaciones. ¿Cómo se compatibiliza? Una cosa es la humildad, la otra es la magnanimidad. Las dos son virtudes. Santa Teresita era humilde, por eso el caminito, que es la vía estrecha, y la vía de la infancia espiritual, etcétera, pero al mismo tiempo podía querer tener todas las vocaciones, que se sintetizaban en la caridad, y ahora iré a esto. Entonces, en todo caso, la fortaleza es una virtud, modelo de otras virtudes, si queremos, en cuanto a su modo, que consiste en el sostener e impulsar. De esta manera nosotros simplificamos mucho el campo de las virtudes. ¿Por qué? Porque no es necesario que conozcamos todos los nombres de todas las virtudes que hay, que son decenas de virtudes, según las describe Santo Tomás, como la eutrapelia, la estudiosidad, es una virtud, que modera el apetito de conocimiento. Su vicio contrario es la curiosidad, etcétera, etcétera. Hay un montón de virtudes. Pero lo que sabemos básicamente es que, por lo que se refiere al afecto, hay dos grandes movimientos en los que nos podemos exceder: el impulso y la retracción. Y es muy importante también, desde el punto de vista de la formación del carácter, entender bien qué problema tiene la persona que tenemos delante. Si necesita impulso o necesita retracción, porque muy clásicamente nuestra tendencia es a aplastar a los aplastados y exaltar a los exaltados. Pongo un ejemplo. Este colegio forma líderes, perfecto, pero el que ya viene muy dispuesto a ser líder, mejor que sea un poquito humilde, ¿no? Porque ya el líder ya va a ser igual, buen líder o mal líder, pero va a ser líder porque tiene una tendencia que sale para afuera, digamos, ¿no? Mientras este otro chiquilín, que tal vez es muy inteligente, pero es un poquito retraído, ¿no? Y si a este le decimos, mira, modera tus apetitos, terminamos de aplastar, ¿me explico? Entonces hay que, pedagógicamente, esta diferencia es muy importante, porque hay gente que por su constitución particular no necesita templanza, aunque también sea templanza, le va para adelante lo que se va para atrás, ¿me explico? Lo que necesita es impulso, y hay otros que necesitan retracción. Pasa muchas veces que para llevarse bien con un chico, un educador o un sacerdote, etcétera, lo pican, lo molesta. Pero a este chico no le gusta que lo piquen. Y se mete para adentro, ¿me explico? Y al que hay que picar, no lo picamos.
No sé si me explico, ¿eh? Entonces, esta diferencia es muy importante para comprender los caracteres y se observa también incluso en campo psicopatológico. No voy a entrar aquí, pero si ustedes van a lo que son las grandes categorías de trastornos de la personalidad, los trastornos de la personalidad, la psicología, la psicopatología los dividen en tres tipos. Y en lo que llama el clúster B y C, en gran medida coincide con estas dos tendencias. Los que tienen trastornos de la personalidad del tipo B son personalidades salidas para afuera de alguna manera, en sus tendencias, deseos, apetitos, de violencia o de sexual o lo que fuera. Mientras que las personalidades del llamado clúster C son personalidades retraídas, personalidades evitativas, obsesivas, fóbicas, dependientes, etc. O sea que estos son dos grandes diferencias en el apetito que es muy importante tener presente desde el punto de vista de la educación moral y de otros ámbitos también, eventualmente. Muy bien, me queda poco tiempo, entonces, aunque iba a hablar de otros temas, voy a ir al tema del papel de las virtudes teológicas en todo este cuadro, también en la formación del carácter. Me voy a referir sobre todo a la importancia de la virtud de la caridad, en el pensamiento de Santo Tomás. Para Santo Tomás hay una jerarquía entre las virtudes. Las virtudes, primero que nada, dice Santo Tomás, son conexas. Esto no lo he desarrollado y lo debería haber desarrollado. Las virtudes son conexas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en su estado perfecto, o en el estado perfecto de la virtud en cuanto tal, o se poseen todas o no se posee ninguna. Es decir, no se puede ser templado sin ser fuerte, etc. Las virtudes morales están conexas en la prudencia, por motivos que no voy a explicar ahora, porque ahora debería hacer las preguntas, pero están conectadas entre sí. Imperfectamente sí esto es muy importante entenderlo, imperfectamente sí se pueden poseer inconexas, porque incluso se puede poseer una tendencia temperamental hacia una virtud u otra, y la costumbre, etcétera, pues puede hacer que uno desarrolle una virtud u otra imperfectamente. Pero no son falsas virtudes, son virtudes imperfectas. Y es muy raro que haya una persona que no tenga ninguna virtud. Sería un estado de bestialidad o de desorden tremendo. Muchas veces uno es bueno con sus hijos, paga los impuestos, etcétera, pero después estafan en la empresa o cosas por el estilo. Entonces, la realidad humana es que la mayoría de la gente tiene algunas virtudes imperfectas. Y estas virtudes imperfectas es como que están encerradas en una estructura caracterial viciosa, porque dominan los vicios. Pero si esta persona se hace buena, si esta persona se convierte, recibe la gracia, se ejercitan las virtudes, tendrá más facilidad para el desarrollo de esas virtudes que ya imperfectamente tenía. Esto es importante saber. Y muchas veces hay que ayudar a la gente a que desarrolle eso que ya tiene bueno para que eso se coma lo otro y no lo otro a eso. En todo caso, la virtud, en el estado perfecto de la virtud, está conexa. Cuando digo estado perfecto de la virtud, me refiero a la virtud en su conexión. Pero Santo Tomás sostiene que además hay un crecimiento en las virtudes. Es decir, ser prudente, justo, templado y fuerte no es algo dificilísimo. Y una persona que se ha desarrollado normalmente, más o menos algo de esto es, pero no es un santo. ¿Me explico? Las virtudes se pueden desarrollar intensivamente cuando se crece en la intención de ser bueno y en el ejercicio de estas virtudes. Esto es importante decirlo porque muchas veces parece que ya ser prudente, justo, templado y fuerte ya es un modelo ahí que estamos poniendo que la gente no se... Esto no es así, no es así. Y si lo vemos así es que estamos muy mal. ¿Me explico? Esto es lo humano, no es lo heroico, es lo humano. Casarse con la mujer y no engañarla es humano, no es heroico todavía. Heroico sería movido por el Espíritu Santo y puede ser heroico una vida matrimonial. ¿Me explico? Pero lo que quiero decir es que esto es lo básico. Se puede crecer en las virtudes, se puede crecer. En todo caso, en la estructura de las virtudes teologales son las más importantes, o teológicas, como le llamamos. ¿Por qué se las llama así? Porque tienen por objeto a Dios. Las virtudes teologales o teológicas tienen por objeto a Dios. Entre estas, dice Santo Tomás, hay un orden.
Primero viene la fe, después la esperanza, después la caridad, porque sin lo que es el apetito sigue el conocimiento, etc. Pero, aunque este sea el orden de generación, dice Santo Tomás, de generación, el orden de perfección, en el orden de perfección, la caridad es la más importante de las virtudes. ¿Qué es la más importante? La caridad ¿qué es? Que la caridad es la virtud por la cual estamos dispuestos de tal manera que amamos a Dios no solo como nuestro bien, sino como nuestro amigo. Es amor de amistad, la caridad, dice Santo Tomás. Como el amigo ama al amigo. Esto es lo propio de la caridad, que es un don divino. Dios nos amó primero. La caridad juega en la doctrina de Santo Tomás un papel fundamental en la organización del carácter moral, o teologal, como quieran. ¿Por qué? Porque es la que en la estructura de la personalidad cristiana impera los actos del resto de las virtudes, gobierna el resto de las virtudes. Es la caridad la que da la dirección, el orden al resto de las virtudes. Y por eso Santo Tomás la llama forma de las virtudes, aunque estrictamente no es forma, es causa eficiente, pero es como que la que organiza la estructura de las virtudes. Aún más, el crecimiento moral y espiritual está medido por el crecimiento en la caridad. Uno crece realmente en este crecimiento intensivo del que hablaba, en la medida en que ama más intensamente, no más extensamente. Santo Tomás dice que puede crecer en extensión, amo cada vez más a más gente, voy conociendo gente nueva y le aplico el amor de caridad, amo más intensamente. Ese crecimiento en intensidad es el que es medida del desarrollo espiritual del ser humano, es decir, el crecimiento en la caridad. Fíjense, ¿por qué es importante comprender esto? Lo pongo, es por muchos motivos, pero simplifico un poquito para que nos entendamos. Pongamos el caso de la templanza, o de la castidad, mejor. La castidad es una virtud moderante, como la templanza es parte de la templanza, justamente, es una de las especies de la templanza. Ahora bien, la templanza no es la caridad. La templanza es una virtud específica propia, que tiene su objeto propio, que son los placeres venéreos. Ahora, ¿qué sentido tendría que yo moderara mis placeres venéreos de tal manera que no tome a mi esposa como un objeto, sino que el amor, que en el acto sexual se comunique amor, que contenga el acto sexual dentro del orden, la apertura de la vida, que no me vaya con prostitutas, que no haga otras cosas? En fin, no vamos a entrar aquí en los detalles de todo lo que podría hacer, pero en fin, ¿qué sentido tendría eso si no fuera por un amor que es más profundo y que hace que yo, o sea, una persona no se casa, se hace religioso, por lo tanto deja de realizar algunas de las cosas que su naturaleza la inclina. Esto es sobrenatural, no es contranatural, deja de hacer esto. Si no ama a Dios, ¿qué sentido tiene esa vida? Si no ama profundamente a Dios, de tal manera que eso tenga sentido. Pero esto vale para todas las vocaciones. Si yo soy templado, pero no amo a mi mujer, no amo a mis hijos y no amo a Dios, esto no es un acto de templanza, de verdad. ¿Me explico? O sea, la templanza la forma las virtudes, Santo Tomás dice, las hace eficaces para la salvación, además. Pero en el fondo, toda esa estructura de caracterial que conforman las virtudes, sin el amor, de calidad fundamentalmente, sin el amor, no es nada. O es, como dicen los psicoanalistas, una estructura represiva que sirve para organizar la sociedad o como colectivo. No es del todo así, porque son verdaderas virtudes, desarrollan la naturaleza, pero en el fondo, cuando están diciendo estas cosas, están viendo algo que a veces sucede en la vida cristiana, que es que se pierde el sentido de la caridad como centro, por lo tanto del amor interpersonal, primero a Dios y después al prójimo, como director de todas las virtudes, y por lo tanto transformamos lo que es
el tema de las virtudes en tecnología de la conducta a un nivel filosóficamente fundamentado, digamos, ¿no? Pero es una especie de tecnología de la conducta para que si somos virtuosos las finanzas funcionan bien, nos tratamos bien con el vecino, no hay criminalidad, etcétera, que es verdad. Pero si no hay amor, no sirve nada. Muy bien, dejo de lado, no lo he desarrollado el tema del oficio para otra ocasión, tema divertido, pero además poco entendido, poco inteligido, digamos, pero nos quedamos con las virtudes por hoy y como es ya la hora de sobra, tenemos creo que yo unos minutitos. Sí, unos minutitos para hacer preguntas. Un par de consejos prácticos. Ha dicho Lucas que decía que para poder llegar bien a las 6:05 o 6:10 vamos a ir a 1:30 de aquí y que nos juntamos en la puerta de Cachiquén. ¿Vale? Entonces, bueno, así que tenemos pues, hasta ahí 1:30 aquí, pues 15 hasta 1:30 minutos para preguntar. Muy bien. Un comentario que quieras. Muy bien, si hay alguna pregunta o comentario, observación. Ejemplo. A lo mejor una cosa que podría, porque a veces uno, esa diferencia, ¿no?, que has mencionado varias veces, ¿no?, entre, digamos, la disposición, podríamos llamar psicológica, ¿no?, a hacer una serie de conductas, eso que acabas de sacar ahora mismo, ¿no?, y la virtud propiamente dicha, ¿no?, porque, por ejemplo, pues a veces, eso mismo, ¿no?, de si uno está en pecado mortal, en el fondo vives de espaldas a tu fin último, pues eso no es la virtud, ¿no?, por mucho que. Luego, por otra parte, una persona que lucha y tal, y está buscando a Dios, entonces peca mortalmente, en teoría pierde las virtudes, ¿no? Pero, ¿qué pasa después? Luego hay una serie de disposiciones psicológicas, podríamos decir, ¿no?, pero que no son propiamente vicios o virtudes, ¿no?, como fumar, ¿no? O sea, ¿qué diferencia? No, porque la virtud no quiere decir que sea, ¿no? Pero tampoco que es un vicio. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Sí. Entonces, a ver, yo diría esto, primero el tema conceptual y después el tema concreto, que son cosas conectadas pero distintas, porque la vida humana es muy compleja y el interior de los corazones de verdad no lo podemos conocer, solo Dios lo conoce, ¿no? Entonces, conceptualmente yo diría esto. El ser humano está hecho para vivir según una razón. Ese es el sentido de la virtud, y la virtud como reguladora abarca, yo creo, todo, incluso esas disposiciones psicológicas, que tiene que intentar conducirla hacia la virtud con cierta elasticidad, porque Santo Tomás dice, en medio de la virtud tiene cierta amplitud y admite diferencias entre los individuos, y puede correrse un poquito para aquí, correr un poquito para aquí, sobre todo en temas afectivos y emocionales. Hay cierta amplitud. Esto es importante para no calzar a la gente en el mismo molde, porque hoy vivimos en el mundo de la calidad, de la uniformidad, y esto daña mucho a la gente en su desarrollo intelectual y moral. Entonces, lo primero es tener en cuenta esto, que no hay que identificar la virtud con determinados estereotipos externos que no pueden calzar con esta persona, y conocer su peculiaridad psicológica en ese sentido es muy importante, porque con todas esas peculiaridades, incluso rarezas, hay que reconducirlo a Dios. Hay gente, incluso con rarezas, que llegan a ser hasta rozar la psicopatología, como si uno es medio Asperger, pero es un gran metafísico, justamente porque es Asperger a veces, ¿no?, porque se puede concentrar en estos temas y los otros no importan poco, ¿no? Entonces, y ahí ha conseguido meter en la virtud, por obra de la gracia, de la iluminación intelectual que produce la verdad, que libera mucho, y por la ordenación afectiva. Entonces, todo puede ser reconducido a la virtud viendo a las personas. Esto es muy importante. Entonces, yo no opondría tanto la disposición psicológica a lo que es la virtud, porque la virtud debería, si es verdadera virtud, poder incorporar esa peculiaridad psicológica del sujeto. Y por eso Santo Tomás distingue lo que es la disposición de la especie de lo que es la disposición del individuo, ¿no? Del individuo. Dicho esto, es verdad que hay situaciones, las más psicopatológicas o limítrofes, digamos, en las que es difícil decir si hay acto humano y por lo tanto si se perdió la virtud en ese acto concreto de aparente pecado, digamos, ¿no? Y eso es un discernimiento que es muy difícil y que yo creo que ni siquiera la ciencia puede hacer, Es decir, hay que juzgar con misericordia y poner las cosas en manos de Dios,
pero que a veces es muy difícil decir dónde está el límite entre la libertad del sujeto que no ha despertado todavía sus capacidades morales plenamente, y entonces como no se ha comprometido del todo, o simplemente que no es libre y el sujeto realmente no puede hacer otra cosa. El límite es muy complejo. Hoy vivimos además en un mundo muy raro, es decir, muy raro en el sentido de que como muchas instituciones, como la familia en primer lugar, que servían de soporte a la formación de la virtud han desaparecido, las situaciones en las cuales la gente se convierte son más extrañas. Es decir, claro, hace un tiempo, aunque la gente muchas veces no tenía la caridad y no vivía en esa ordenación profunda, la estructura social, las instituciones que habían, hacían que formara algo parecido a las virtudes, algo parecido, o verdaderas virtudes imperfectas tal vez, porque digamos, si uno es justo, ahora es justo, se ha hecho un acto justo, pero no en estado perfecto y de conexión con la caridad, ¿no? Eso ha desaparecido, entonces tenemos gente muy desarmada psicomoralmente, no solo moralmente, sino psicológicamente. ¿Por qué? Porque, esto es un tema que vengo desarrollando últimamente, ¿no? Pero aquí está el tema del amor, que la caridad eleva, pero que es humano. Nadie puede desarrollar las virtudes si no es amado previamente. Esto vale para la gracia, pero también vale para las virtudes naturales. Porque para desarrollar la virtud, el camino natural es imitar a los padres. Y para imitar a los padres hay que amarlos. Y para amarlos hay que ser amado, o sentirse amado como mínimo, ¿no? Entonces, hoy estamos en una situación, por distintos motivos, pero en el fondo por la disgregación de la institución de la familia, en la cual las personas han sido puestas en una situación de fragilidad emocional, por la cual no llegan a tomar a sus padres o a otras personas como modelos de lograr moral. Porque nosotros no empezamos a desarrollar las virtudes en nuestra adolescencia o adultez cuando empezamos a entender que tenemos que hacer algo, sino que sin darnos cuenta se van formando disposiciones que son psicológicas, pero que terminan siendo morales. Esto es la manera natural. Y la manera natural es que aprendemos a vivir moralmente, no primeramente conociendo los preceptos, sino obrando como obran los que están a nuestro alrededor, a los que amamos. Entonces, cuando falta el amor, falta algo más radical que estar desorientado en cuanto al sentido de la vida y no saber si esto está bien o está mal. Es un tema de identidad, que es el gran problema de hoy. Y que en la psicología aparece mucho en temas como el trastorno limítrofe de la personalidad o cosas por el estilo. Entonces esta gente que está así desarmada muchas veces siente atracción por la fe, y además ve a la gente con fe coherente y humana, y se convierten, y reciben con la gracia las virtudes infusas, teológicas y morales, pero están con una personalidad rara, deshecha, y que quiere componerse, porque el ser humano quiere vivir según la razón, quiere componerse, la naturaleza quiere ir adelante, pero caminos raros. Estas personas están bien, pero están raras, y hay que comprenderlas, entenderlas y ayudarlas a encontrar un calce, digamos, ¿no? Esto es lo que yo observo, y que es hoy importante porque es la gente que va a empezar a aparecer, o empieza a aparecer, acercarse a la iglesia, la gente que es formadora, psicólogos católicos, etc. Esta es la gente que empieza a acercarse y hay que entenderla, ¿no? No sé si he respondido del todo, pero porque es un tema que yo creo complejo, pero que es el tema de nuestros días. Tiene que ver también, y hay que tenerlo muy presente, en el tema del discernimiento vocacional, selección de candidatos al sacerdocio, a la vida religiosa, etc. Porque mucha de esta gente no está capacitada para el ejercicio del sacerdocio o incluso de una vida religiosa empeñativa, digamos, es decir, una vida religiosa que exija trabajo con el prójimo o cosas por el estilo. Y sin embargo, tienen buena intención, tienen buenas a veces ideas, porque puede ser inteligente aunque estén desarmados, puede ser muy inteligente aunque estén desarmados, ¿no? Entonces, este es el tema que hoy es tan complejo y por eso es tan importante entender mejor estos temas hoy. O sea, hoy, y por eso yo creo que se está estudiando más esto de Santo Tomás ahora. O sea, ¿por qué se estudia más hoy la secunda secunde que lo que se estudiaba hace 60 años? Porque es más necesaria. Porque aquí hay unas distinciones que pueden iluminar e incluso ayudar a utilizar cosas que son útiles de la psicología, de la sociología, de verdades muy parciales, porque hay antropologías muy malas, pero que pueden iluminarse
y utilizarse adecuadamente para el bien de la gente. Yo tengo una pregunta sobre la prudencia. Sí. Exactamente de la prudencia en el ámbito del intelecto práctico. Sí. Esta virtud, según el ejemplo que puso usted de la fornicación, se asocia sobre el juicio de la razón, ¿verdad? Sobre el juicio de elección. Sí. Pero ¿no sería mejor hablar de prudencia en el ámbito del intelecto práctico como la mejor forma de constitución del bien? Es decir, que supere la bondad o la malicia. Sí. A ver, no sé si he entendido bien la pregunta, pero a ver, Santo Tomás, como usted sabe, dice que el acto propio de la prudencia es el precepto, ¿no? El preceptual. Aunque tiene unos actos antecedentes, como la deliberación y el juicio, primero uno delibera. Bueno, lo primero que uno tiene, según explica Santo Tomás, es la intención de un bien, que es no solamente que lo capta como bien, sino que lo capta como un objeto a alcanzar, algo a alcanzar. Esto es la intención, ¿no? De la intención se sigue que uno delibera sobre los medios, cuando hay muchos medios, uno delibera sobre los medios para llegar a ese bien. Deliberar es razonar, pero también es imaginar, cogitar con la facultad cogitativa, es comparar situaciones, pensar, etcétera, lo que es más adecuado hacer. De allí resulta el juicio. El juicio es un acto que determina cuál es el bien a realizar, pero que es la forma de algo que a su vez tiene una causa eficiente, que es el acto de elección. Porque el acto de elección es una cosa compleja, que tiene la voluntad como la facultad de la cual emana, pero tiene la inteligencia y el juicio de la inteligencia como su forma. Entonces, la elección o el juicio son dos partes de una misma realidad en Santo Tomás, que el juicio y elección, y por eso Santo Tomás muchas veces dice que la prudencia se ocupa de la elección, porque pasa de una cosa a la otra. De allí resulta el precepto, y ese es el acto propio de la prudencia. La prudencia preceptúa el precepto concreto, el precepto particular sobre lo que hay que hacer aquí y ahora. Para poder hacer esto, dice Santo Tomás, se necesita tener las virtudes, porque para juzgar rectamente en concreto, en particular, es necesario tener el apetito bien dispuesto respecto de los fines humanos, no solo del fin último, sino de los fines particulares ordenados en el fondo del fin último. Si no hay buena disposición afectiva, emocional, voluntaria, no es posible el acto de precepto, aunque uno sepa en universal lo que está bien. Uno sabe que está bien, pongamos el ámbito que usted decía, uno sabe que está mal cometer adulterio, pero poder aplicarlo en concreto implica tener la disposición a aceptar ese juicio, digamos, ¿no? Entonces, este es el tema de la prudencia. La prudencia es una virtud intelectual, pero que está en íntima interdependencia con las disposiciones virtuosas del apetito, con las virtudes del apetito. Por eso Santo Tomás dice, nadie puede llevar a efecto lo que previamente deliberó, sino estar bien dispuesto afectivamente respecto de ello. Esta es la complejidad que tiene el precepto de la prudencia, ¿no? Entonces, para poder obrar bien, la prudencia debe dictaminar bien, pero para dictaminar bien uno debe estar bien dispuesto efectivamente. Esta es un poco la interrelación que hay entre la prudencia y las virtudes morales. Ahora no sé si quiere aparecer algo que iba a su pregunta o apuntaba hacia otro lado. No, digamos la primera porque se pregunta aquí qué preguntas más. Bueno. ¿Podría dar unos apuntes sobre lo de los vicios, ya que no lo ha... Sí. A ver, los vicios son lo contrario a la virtud, por lo tanto son disposiciones. No hay que identificar el vicio con el pecado. Vicio es disposición, el pecado es un acto. Una cosa es tener tendencia al desorden sexual, moral, y otra cosa es hacer el acto de adulterio, de fornicación, etc. Entonces el vicio es una disposición y como tal algo que conforma el carácter también.
El vicio, aquí tenía un texto, no lo voy a leer ahora, pero después lo podéis leer vosotros, además, al ser contrario a la recta razón, es contrario a la naturaleza. Esto es lo característico del vicio. Si la virtud es un desarrollo de la naturaleza, el vicio es contra la naturaleza. Aunque hay algunos vicios que en particular llaman contra natura, por motivos que aquí no puedo explicar, todo vicio en el fondo es contrario a la naturaleza y por lo tanto un empobrecimiento del desarrollo del ser humano. Aunque parezca que no, uno se puede enriquecer mucho con los vicios, económicamente o de otras maneras, pero digamos, el vicio es un empobrecimiento porque es un desarrollo desviado. El vicio además muchas veces encierra la virtud en su interior. Esto es también lo triste. La gente que uno ve que tiene cosas buenas termina encerrada por las disposiciones viciosas que tiene, que no lo dejan salir de su egoísmo y de sus desórdenes. No hay algo parecido a lo que es las virtudes cardinales en el lado de los vicios, porque los vicios, dice Santo Tomás, pueden oponerse entre sí, no son conexos, no son esencialmente conexos, más bien son esencialmente dispersan las fuerzas del ser humano, por lo tanto más bien son inconexos esencialmente. Pero lo que sí hay es una comprensión moral de los vicios, de algunos vicios en su conexión. Es decir, una cosa es que los vicios no estén todos conexos y otra cosa es que no hay una cierta conexión psicológica entre algunos vicios. Y esa es la doctrina de los vicios capitales. La doctrina de los vicios capitales a que apunta a una cierta conexión objetiva entre determinados vicios. ¿Qué es esto? Lo explico muy brevemente porque es una doctrina que yo creo que es muy importante recuperar en su comprensión profunda. Los vicios capitales no son los más graves de los vicios. En inglés lo llaman deadly sins, pero deadly sin es pecado mortal, ni siquiera son todos mortales por su especie. La vanagloria, la gula no son pecados mortales por su especie para Santo Tomás. Los vicios capitales no son pecados capitales, porque no son actos, son vicios, son disposiciones. ¿Qué es lo propio del vicio capital? Lo propio del vicio capital es que es cabeza de otros vicios. ¿Qué significa que es cabeza de otros vicios? Significa que engendra otros vicios. Es padre o madre de otros vicios que son sus hijas. Santo Tomás, siguiendo el San Gregorio, lo llama hijas de los vicios capitales. Estas hijas de los vicios capitales son vicios a veces más graves que el vicio capital mismo. Pero ese vicio es utim pluribus, en general, incomprensible separándolo del vicio capital. Es decir, ¿por qué esta persona miente? Para poner el ejemplo que pone Santo Tomás. Esta persona miente porque es avara. Y como es avara, utiliza la mentira para enriquecerse. O el fraude, que es una de las hijas de la avaricia. Entonces, ¿por qué esta persona comete fraude? Porque es avara. ¿Puedo comprender el fraude sin la avaricia? En general, no. Y por lo tanto, si me encuentro con la constelación de vicios que suelen acompañar al vicio capital, puedo colegir que detrás de ellos está el vicio capital. Y que si yo no ataco moral, espiritualmente, ese vicio capital, es decir, yo no trabajo en la superación de ese vicio, difícilmente desharé toda la constelación. Cuando nosotros nos encontramos con la constelación de vicios que siguen a la envidia, no la podemos desmontar si no desmontamos la envidia. Si nosotros nos encontramos con una persona que es petulante, que presume de ser original, hipócrita, etcétera, que son hijas de la vanagloria, si no nos damos cuenta que en el fondo esta persona lo que tiene es vanidosa, en vano intentaremos combatir los vicios que giran alrededor de ese vicio central. La asedia, pues lo mismo. No voy a entrar en eso, son vicios muy interesantes para estudiar, pero en todo caso, toda esa constelación de vicios en general es incomprensible sin el principal. Y Santo Tomás dice más, esto hablando en general, pero después hay que ver el vicio capital de cada persona. Es decir, porque aunque esto suceda en general, las disposiciones individuales son infinitas. Y puede ser que en una persona el vicio principal que tenga sea la pusilanimidad, aunque ordinariamente la pusilanimidad sea hija de la asedia, según Santo Tomás.
Entonces, puede ser que su problema sea la pusilanimidad y esta pusilanimidad le genera un montón de otros líos alrededor. Entonces, la comprensión psicomoral, digamos, de los vicios implica también captar una cierta conexión, pero no es la conexión de todos los vicios, sino de determinados vicios entre sí. Buenísimo. Gracias. Y gracias por el libro, que es muy bueno este libro. Tengo entendido que sí. Lo tenía en PDF. Primero la piratería, ¿no? Pero este autor es buenísimo. Ahora sacó un libro de filosofía de la naturaleza muy interesante. Sí, es de Aristóteles. La naturaleza de sí.